maestra, ¿qué tal? Buenas noches. Días, tardes. Espero se encuentre bien. Esa actividad me gusta en lo particular porque, perdemos el miedo a la hora de explicarnos frente a una pantalla, ver en qué tipo de público nos puede ver, sobre todo la importancia, ¿no? De la materia. Entonces, el hablar de la filosofía no es algo fácil, se podría decir, para el entendimiento que podamos tener una, dos, varias personas, el contexto en el cual se pueda armar. Entonces, quisiera el video dividirlo en dos, una que es la importancia de la epistemología y la epistemología y la importancia de la investigación científica y la otra, pues las corrientes de la misma epistemología. Entonces, em, como se divide la palabra de filosofía, que es amor al conocimiento, episteme y logos es el conocimiento, es el amor al conocimiento de la razón. Entonces, al hablar de conocimiento y de razón, hay dos cosas. La primera es de que tenemos que estar sintonizados en un mismo canal que nos lleve a un estudio del mismo conocimiento. ¿A qué me quiero referir, maestra? Dentro de la teoría del conocimiento, ya usted tiene muy bien planteada esa idea y las diferentes metodologías, es que se encuentra la noxología. Entonces, la sonología noceología, perdón, va a variar en tres aspectos. Una, el conocimiento y los últimos dos, que es si es válido o no válido. ¿A qué va a depender de esto? Esto va a depender de qué tipo de, de conocimiento tengamos y la experiencia. Entonces, Aristóteles, Protágoras, Platón, Descartes, han mencionado muchos conceptos en los cuales son muy importantes mencionar. Por ejemplo, Protágoras decía que cada quien es juez de su propia experiencia. Entonces, ¿esto qué me quiero referir desde mi punto de vista? Que es importante mencionar que la verdad se puede decir, pero el problema es cómo la digamos, cómo la sintonicemos, cómo la expliquemos. Entonces, esto va a depender de muchos factores, tiempo, respuesta, ah, el conocimiento que tenga uno, la forma con que veamos esa idea. Entonces, Platón fue como que el que rompió este paradigma, ¿no? En el cual decía que en el mundo van a existir muchas formas y variables en el cuales las ideas sean claras. Entonces, siempre he dicho que la importancia de todo es cómo lo describamos, lo, no, cómo lo digamos. Voy a recapitular esto, a repetir, perdón. Cómo lo digamos, la sinceridad y la validez que tengas con tu propia experiencia. Entonces, Descartes tenía cuatro reglas, las cuales eran la evidencia, que es importante mencionarla porque así tienes cómo comprobar un documento, una experiencia, un conocimiento, alguna fotografía, etcétera. Entonces, esto nos va a servir, una, a que sea creíble, dos, a que sea un conocimiento fructífero, o sea, que sea bueno. Claro, va a depender cómo las diferentes personas se lo tomen, pero es muy claro en el ejemplo de que tenemos cómo respaldar nuestra propia opinión. Entonces, dentro de esta opinión, que puede ser dentro de una evidencia, existe el análisis. El análisis nos va a servir cómo veamos, identifiquemos la idea, cómo la aclaremos, cómo la veremos con los diferentes panoramas de las personas, la síntesis y la enumeración. La enumeración va más aplicada a este modelo cuantitativo, ¿no? En el cual, por diferentes mecanismos metodológicos, uh, llevemos una aclaración, ¿no? Entonces, la epistemología tiene como una pregunta muy importante, en el cual, ¿qué es cuál, cuándo es el conocimiento científico? Entonces, el hablar de un conocimiento científico no solo va a depender de cómo las diferentes opiniones de personas van a cambiar, ¿no? La investigación, la metodología. Ojo, yo lo veo desde este panorama, maestra. No existe una
una sola metodología para la ciencia, sino existe varios métodos por el cual se puede hacer creíble esa duda, pregunta, afirmación, evidencia, no sé, con lo cual tú compruebes. ¿Por qué? Porque es más creíble. Y así tenemos una sintonía única en el cual, por esa misma pregunta, aclaración, podamos am, tener la idea clara. Eso es lo importante de la epistemología. Bueno, dentro de la importancia de la epistemología, hay tres factores con los cuales me llamaron mucho la atención. Entonces, una, es hasta dónde puede llegar el límite de tu conocimiento. La, los fundamentos que tú tengas por un antecedente histórico, algún hecho, lo que pueda mostrar a simple vista. Y la otra, pues la metodología, ¿no? Cómo lo vayas a plantear por mediante problemas, ¿no? Y acontecimientos. Entonces, am, dentro de este filósofo que es Aristóteles, él mencionaba que el conocimiento se deriva a base de la experiencia. Entonces, a mi punto de opinión, considero que esa es la importancia del ser humano a la hora de tener una idea clara, en el cual van a existir varios panoramas. Entonces, va a haber la percepción y la deducción, en lo cual la deducción es buena, pero no te da una buena seguridad, por lo cual la percepción ya dentro de del derivado de una experiencia es con lo cual fundamentas una teoría relativa, perdón, una teoría que tenga una teoría que tenga una relevancia importante en la historia y en la vida del ser humano. Entonces, Piaget consideraba que el estudio del paisaje de los estados del conocimiento es un conocimiento avanzado para una persona o sujeto, en el cual se va a derivar por los niveles de conocimiento, pero en sí, en lo particular, siempre van a existir conocimientos mixtos. Yo lo llamo así, ¿no? Y dentro de las actividades que nos ha dejado, yo lo consideré un conocimiento mixto por cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué, maestra? Am, Porque, por ejemplo, vamos a hablar de protección civil, un ejemplo, en el cual podremos tener una misma línea en el cual dividamos la teoría, la práctica, pero no todas las personas por ejemplo, de algún trabajo, del propio municipio, del propio estado o de otros estados, otro país, otro continente, tengamos como una misma palabra, una misma definición, pero es la misma acción. Entonces considero que el hacer énfasis en estandarizar los conocimientos es muy importante para la percepción humana y para el progreso social. Tomando en cuenta, maestra, que la epistemología es una de las ciencias sociales que estudia la naturaleza del hombre, o sea, su idea clara que tenga por mediante diferentes mecanismos de percepciones analíticas sociales, considero que una de las corrientes epistemológicas importantes para mí, en lo particular, es el racionalismo, en el cual se comprenden las convicciones y teorías de una manera que por medio de la razón podamos entender suficientemente la realidad razonable de ciertos aspectos sociales. ¿A qué me quiero referir? Mencionaba que René Descartes tenía estos cuatro puntos, en los cuales tenían una vista muy clara, en el cual podría dirigirse de cierto modo a una validez exacta. Entonces, dentro del conocimiento van a existir diferentes contrastes en el cuales con el empirismo o con el papel que juega la experiencia sobre todo los sentidos que tengan las mismas percepciones de las personas, tendremos diferentes panoramas, cuáles son las cuatro formas del racionalismo, en el cual está el religioso, el psicológico, el metafísico y el epistemológico, mencionado el tema principal. Entonces, esto básicamente es un racionalismo nociológico, en el cual va a derivar del conocimiento, que no es válido y sí es válido. Entonces, esto va a depender
de cómo se tome la importancia de dicha aclaración, duda o idea que se tenga en dicho panorama. Entonces, para concluir, considero que la importancia de la epistemología es cómo vamos a reaccionar, identificar, analizar los diferentes panoramas, ideas que tengan las personas, bueno, los seres humanos, entonces en el cual no hay una regla en el que dice tú no puedes opinar o etcétera, sino esto es libre, esto es una idea natural, es un conocimiento, es una destreza social que podríamos tener con un desarrollo, cualitativo y cuantitativo, en el cual es mixto, en el cual hablamos de adquisiciones de conocimientos, en el cual em, considero que el conocimiento es abierto, ¿no? No tiene como barreras. La única barrera que vamos pues a tener es el que no nos pongamos a deducir, analizar, al hablar o al preguntar. Entonces, considero que como tanto en protección civil, otras materias que podría, por ejemplo, puede ser la filosofía, el estudio de la filosofía, el estudio de las letras, no sé, arquitectura, matemáticas, español, ingeniería civil, ingeniería, los diferentes panoramas que pueden abrir en la sociedad van a ver perspectivas diferentes en el cual al estudiar la realidad de dicha ciencia, llevará un cierto método por el cual va a ser verdadero o no. Entonces, esto nos va a servir, ¿no? Esto nos sirvió, nos está sirviendo y servirá para aclarar nuestras ideas y pues los principios que tengamos a un futuro, ¿no? Entonces, sobre todo, es pues aclarar las ideas que tengamos en base a diferentes panoramas y métodos. Entonces, como conclusión, considero que la epistemología es muy importante para la sociedad, para tener una idea contextualizada y clara, para no sobresalirnos y tener varias ideas y nos vayamos, ¿no? Entonces, am, quiero agradecerle por el video, entonces que tenga un bonito día, tarde y noche.